vez te has preguntado cuánto vale tu empresa? Si vinieran el día de hoy, ¿en cuánto la podrías vender? Muchas personas y muchos empresarios se cuestionan esto: ¿cuánto valdrá mi empresa? Sin embargo, cuando se requiere hacer o se quiere hacer un análisis de cuánto podría costar una empresa, se nos olvida algo primordial. ¿Para qué estamos haciendo este análisis? Para poder hacer este análisis, tenemos que iniciar preguntándonos: ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Vas a vender? ¿Vas a comprar? ¿Vas a traer a alguien más? ¿O simplemente lo quieres hacer por un tema de ocio? El día de hoy vamos a platicar acerca de los métodos de evaluación de empresas, los cuales te van a ayudar a poder entender qué es lo que necesitas. Ahora, comencemos con qué es una evaluación de empresa. Valorar una empresa es estimar el precio al cual tú puedes negociar una empresa para poder comprarla, para poder venderla, para poder traer un inversionista, para poder levantar capital, para saber cómo está o dónde está tu empresa, en qué momento, para determinar estrategias. Todo esto a través de metodologías que te ayudan a poder, reitero, estimar un valor que poder comercializar. Cuando platicamos de estimar un precio o un valor, caemos precisamente en este tema. Tenemos que entender que hay una diferencia entre valor y precio. Comúnmente lo ocupamos de manera igual. Sin embargo, sí hay una diferencia y es importante que podamos establecerla. El valor de una organización en muchas ocasiones viene acompañado de un sentimiento, de un esfuerzo, de un amor que se tiene por la organización, por este esfuerzo, que lo que hace que muchas veces podamos suponer, pensar que nuestra organización vale más o que podríamos venderla más cara de lo que realmente, porque en esto viene el sentimiento. Por otro lado, el precio es algo que resulta de una negociación. Sin embargo, esta negociación tendrá que venir acompañada de algún método que nos ayude a fundamentar cuánto puede valer nuestra organización o en qué precio. Algunos dicen que las cosas valen o las empresas valen lo que están dispuestos a pagar por ella. Sin embargo, a mí me gusta el concepto de las empresas valen lo que seas capaz de negociar para que te puedan dar por ellas. Para poder realizar el análisis de una evaluación de empresas, de una determinación del precio, hay que tener algo muy claro y es el ciclo de la empresa, es el momento en el que está. Absolutamente todas las empresas tienen un ciclo, el cual es: inician, crecen, maduran y empiezan a tener problemas y empiezan a caer, a tener que reinventarse. Cuando una empresa nace, tiene muchos requerimientos de flujo de dinero, tiene necesidad de estructuración de procesos, tiene una necesidad de irse organizando para ir creciendo. Por otro lado, cuando una empresa empieza a crecer, necesita tener estabilidad en sus procesos, en su organización, en sus políticas, en sus procedimientos, requiere una cantidad de flujo suficiente para seguir operando. Cuando una empresa llega a la etapa madura, significa que una empresa, su necesidad de flujo no es que haya terminado, sino la tiene controlada. Todo esto que se habló de la organización, de los procedimientos, de la jerarquía, todo esto en una empresa que está en una etapa madura se tiene controlado. Es decir, no hay grandes sobresaltos porque ya se tiene una aceptación en el mercado, ya la empresa fluye de manera clara. Y después viene una etapa de declive natural de cualquier empresa como de cualquier producto. Nada es igual para siempre. Y en las organizaciones lo que comienzan es a tener problemas de ventas que se refleja en temas de flujo, que empiezan a tener una gran competencia, que a lo mejor ya no son número uno o que ya no son de los principales opciones de los clientes. En ese momento es cuando hay que
En ese momento es cuando las organizaciones suelen hacer algo. Yo soy de la idea que esto se tiene que ir preparando para que las organizaciones no caigan y no reaccionen hasta que el momento o hasta el momento en el cual ya no vendan nada. Ahora, una de las preguntas que me hacen constantemente es, oye, ¿en cuánto tiempo una empresa es madura? Y el tiempo es muy relativo, porque no tiene que ver específicamente con el tiempo e incluso ni con el nivel de ventas. Una empresa es madura cuando tiene esta organización. Yo conozco empresas que tienen 2 o 3 años, que están bastante maduras en su proceso, que si bien es cierto, les hace falta tener mejores ventas, pero están muy maduras en ese sentido. Y por otro lado, conozco empresas que venden una cantidad de dinero bastante elevada, sin embargo, sus procesos son muy endebles, tienen muchas áreas de oportunidad. Yo les digo, ese tipo de empresas son como el Jenga. Si le quitas una pieza, la empresa se cae. Y más de una empresa funciona así. Así que no debemos asociar que una empresa es madura cuando vende mucho. De hecho, eso es uno de los errores en los cuales caemos. Medir que nuestro indicador principal para saber el éxito de nuestras empresas sean las ventas. Este tema yo lo hemos platicado en otro video, pero te recuerdo que hay otros indicadores que te puedan servir. Si quieres recordar algunos, te invito a que busques el video en el cual platicamos acerca de los indicadores. Ahora, para poder determinar el precio o establecer una evaluación para una empresa, lo primero que tenemos que hacer es determinar el objetivo. ¿Para qué lo quieres hacer? En ocasiones tengo clientes que llegan y me dicen, oye Andrés, quiero saber, me gustaría saber cuánto vale mi empresa. Cuando pregunto cuál es el objetivo, la respuesta casi siempre es la misma. Y me dicen, imagínate que alguien viene un día y me la quiere comprar. ¿En cuánto la puedo vender? Y cuando pregunto ese algún día, ¿cuándo va a ser? Mañana, pasado, en la semana que entra. No, pues no sé, algún día. Y la verdad es que más de una vez he contestado, es que no existe un libro azul de un libro como si fuera coche para que digamos cuánto valen las empresas. Es un proceso arduo de las dos partes, de la persona que va a realizar la evaluación como de la empresa que va a proporcionar la información. Y entonces, si no se tiene un objetivo claro, el precio no es algo que se quede fijo, va a ir cambiando conforme vaya la empresa, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Por eso es importante primero definir para qué lo quieres hacer. Una vez que tienes esto, tenemos que asegurarnos de tu información. ¿Qué calidad de información tienes? ¿Qué tienes? Hay empresas que están, reitero, estructuradas, que tienen información suficiente. Tenemos que, a la par, tenemos que entender a qué se dedica la empresa, cuál es su modelo de negocio, cuál es su ventaja competitiva, cómo funciona en el mercado. Una vez que tenemos eso, podemos elegir el método que más se ajuste a la necesidad. Hay distintos métodos y cuando hacemos esto, hacemos la proyección, hacemos el análisis, es válido poder hacer una evaluación con más de un método para poder tener una parte, tener dos observaciones o dos ópticas. Y finalmente, una vez que hacemos estos análisis o estos procedimientos, tenemos que analizar, proyectar e incluso ajustar de acuerdo a la situación. Cuando hablamos de métodos, existen dos clasificaciones generales para poder evaluar una empresa. Se llaman métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos son aquellos que se basan en la información financiera, contable, operativa que tiene una organización. Es muy importante cuando se va a utilizar este tipo de métodos, la información sea clara, sea veraz, tenga todo lo que tenga que tener. De lo contrario, vamos a tener algunos problemas. Algunos de los métodos más comunes para poder hacer evaluaciones a través de métodos cuantitativos son el valor patrimonial. El valor patrimonial no es otra cosa que activos menos pasivos y lo que nos reste como patrimonio, conocido también como capital contable, eso es lo que vale una empresa. Sin embargo, alguien diría,
una empresa no necesariamente vale por lo que dicen sus estados financieros, porque los estados financieros pueden tener oportunidades. Para esto hay una vertiente que se llama valor patrimonial ajustado. ¿En qué consiste este método? Que tenemos que analizar la información de manera muy ardua y conocer cada una cada de las partes de la información. Es decir, tenemos que analizar las cuentas por cobrar. Es decir, todas las cuentas por cobrar que tiene tu empresa, ¿realmente las vas a cobrar? Si no es así, tenemos que hacer un ajuste y separar aquellas que son incobrables, porque eso jamás va a suceder. Hay que analizar para las empresas que tienen inventarios si todos los inventarios son adecuados, si no están obsoletos, si no hay algunos problemas que puedan hacer que la empresa tenga problemas. Cuando la empresa tiene infraestructura tangible, llámese o conocida por activos fijos, hay que ver en qué situación está. Hay en ocasiones que hay empresas que ya tienen contablemente depreciado toda esta información y hay que hacer una reexpresión o un recálculo para saber cuánto debería de costar esos equipos. Hay empresas, por otro lado, que tienen equipos pues que son prácticamente inservibles, que a pesar de que pueden tener un valor financiero contable, la realidad es que no funcionan. Entonces tenemos que hacer un ajuste. También por el otro lado, en la parte de las deudas o de los pasivos, tenemos que ver qué tanto realmente se debe, si todo lo que se tiene ahí se debe, si hay que depurar algo. Entonces, cuando hacemos estos análisis, podemos restar y sumar determinadas cosas para poder hacer este ajuste y este ajuste se ve afectado directamente en el patrimonio, es decir, en el capital contable. Y entonces esto nos ayuda a poder tener un análisis un poco más adecuado de lo que podría tener una empresa. Este tipo de métodos se ocupan o son muy comunes en sucesiones, en empresas que tienen mucha infraestructura o muchos activos, empresas que son muy maduras, que tienen mucha información y que se requiere comprar únicamente, que se requiere visualizar únicamente lo que tiene. Uno de las áreas de oportunidad que tiene este método es que no considera la importancia del modelo de negocio, no considera variables futuras, proyectos, eso no lo hace ni tampoco intangibles. Es complicado, aunque se puede meter, pero es complicado. Entonces, este método, valor patrimonial y valor patrimonial ajustado, es uno de los métodos de análisis, es uno de los métodos de evaluación financiera o de evaluación de empresarial más comunes. El otro es el denominado múltiplos. Hay distintos múltiplos, múltiplos de ventas, múltiplos de ganancias, múltiplos de clientes, pero el más común es uno que se denomina múltiplos EBITDA. ¿En qué consiste el múltiplos de EBITDA? Consiste en que la información que tiene tu empresa a una fecha determinada se le va a multiplicar por unas variables que existen en el mercado, las cuales son complicadas de obtener. Para las empresas que cotizan en bolsa, se calcula este múltiplo, se calcula a través de el comportamiento de las acciones, de las deudas que tiene la empresa en bolsa, entre otros factores, para poder obtener un número. Este número se multiplica por el resultado, por el valor que tenga tu utilidad de operación antes de restarle impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones, que es lo que significa EBITDA. Eso se multiplica por un valor y ese es el precio. Ese método es muy utilizado o muy mencionado en diversos foros, en diversas personas. Sin embargo, a pesar de que es un método que te da una evaluación muy rápida, porque si tú tienes una tienda de minorista y lo que quieres saber es, oye, ¿cuánto podría valer mi tienda? Pues en cuánto está el múltiplo de las tiendas comerciales. Hay un problema. En México la información sectorial tiene muchas áreas de oportunidad, no hay muchas empresas que coticen en bolsa, entonces es complicado. En algunos otros países la información sectorial es un poco más robusta. Sin embargo, cuando tú multiplicas eso, estimas que ese sería el precio de poder comercializar o vender tu empresa.
Sin embargo, al igual que el método anterior, también tiene algunas áreas de oportunidad. Lo primero es que contempla el valor con variables ajenas a lo que tú estás haciendo al mercado. Y muchas veces las empresas, a pesar de que pareciera que son muy similares, no lo son en sus entrañas. Venden cosas distintas y a veces, sobre todo, la escalabilidad de las empresas es muy diferente. Por lo tanto, esas variables que obtenemos del mercado pudieran darnos información no cierta. Ahora, tampoco este método visualiza qué es lo que le va a pasar a la empresa, cuáles son sus planes hacia adelante y esta no contempla ni deudas que tenga la empresa, porque son muy importantes, e incluso tampoco considera infraestructura tangible o intangible que pueda tener una empresa. El otro método más común es uno denominado flujos descontados. Los flujos descontados en su esencia es hacer una proyección de la empresa con base a los crecimientos esperados. En esta evaluación tú tienes que considerar diversas situaciones que van a suceder. Crecimientos en ventas, obviamente de acuerdo a las necesidades, a lo que se visualiza en el mercado. ¿Cuáles serán las necesidades que vendrán acompañadas de gastos de operación, de personal, inversiones en infraestructura para aumentar la capacidad instalada, inversiones en capital de trabajo, etcétera? Este tipo de análisis, que es muy común, que en mi opinión es uno de los métodos que más información te puede dar, se basa o tiene como base tener información de las proyecciones. Este método tiene dos vertientes para poderse analizar. Una es analizarla como proyecto de inversión. ¿A qué me refiero? Cuando establecemos un proyecto de inversión tenemos que determinar un plazo. 5, 6, 7, 8, 10 años. Esa evaluación que estaríamos haciéndolo a través de flujos descontados, pero con el objetivo, con la vertiente de proyecto de inversión, lo que estaríamos haciendo es fijar un tiempo específico, considerar una tasa de riesgo y sobre todo analizar la posible recuperación de ese dinero, la obtención de una tasa interna de rendimiento, retorno, conocida como TIR, el periodo de recuperación, entre otras. Ahora, por otro lado, cuando no utilizamos la óptica de un proyecto de inversión, existe otra variación que es considerar que la empresa no va a tener un tiempo determinado para culminar o para terminar. A esto se le llaman rentas perpetuas. Este método, que a mí en lo particular me parece el más adecuado o el que más me gusta a mí, ese método contempla, como el método anterior, que es proyecciones, pero considera algunas variables que no considera el método con la visualización o con la vista de proyecto de inversión. Es decir, considera que la empresa no tiene un tiempo determinado. Y entonces eso nos ayuda. Utiliza información como variables del crecimiento de la economía, lo cual también es muy importante. Este método contempla las deudas que tenga la empresa, no solo las deudas financieras que pueda tener la empresa, me refiero a deudas con instituciones financieras, sino todas las deudas que puedan tener con proveedores, con acreedores, con Hacienda, etcétera. Este método utiliza y considera que la empresa tendría que pagar, pero también considera que la empresa cuenta con recursos líquidos para poder hacerlo, es decir, dinero, inversiones, todo eso. Esas variables que no lo considera el método o la visualización como proyecto de inversión, nos ayuda a poder entender o poder tener información y nos ayuda después de eso a hacer una proyección, y después de hacer esa proyección, tenemos que regresarlo al tiempo determinado, a un tiempo determinado porque se dice, lo traemos a valor presente. Y valor presente significa a que traigamos esa proyección, la traigamos al día de hoy para que digamos cuánto sería. Y eso nos ayuda a poder determinar la estimación de un precio de una empresa considerando estas variables. Pero también este método, al igual que los otros dos cuantitativos, tiene áreas de oportunidad o tiene algunas situaciones. La primera
es que requieres tener información hacia adelante. Tiene que tener la empresa estos análisis de cómo está el mercado, hacia dónde va el mercado, cuáles son sus capacidades, etcétera. También una de las áreas de oportunidad que tiene o uno de los alertamientos es que normalmente o ocasionalmente los crecimientos llegan a ser muy optimistas. Se puede llegar a tener algunas, algunas cosas que son muy optimistas y que a veces podrían sonar incluso poco realistas. Sin embargo, este método considera que la empresa vale más allá de lo que hoy tiene. Y eso es importante. Cabe mencionar que estos métodos, de acuerdo al comprador, al vendedor, podrían cambiar porque esto tiene que ver con la óptica y el momento que se quiera tener. Ahora, también existen métodos híbridos. Estos métodos híbridos combinan la información cualitativa y cuantitativa de la empresa. Eh, ¿A qué me refiero o concretamente en que este tipo de métodos ocupan información también cuantitativa, ventas, ingresos, márgenes, etcétera? Sin embargo, no requiere información tan robusta como lo requieren el otro tipo de métodos. Pero adicionalmente a esto, este tipo de método híbrido considera variables cualitativas, es decir, variables que quizás sea complicado ponerle un precio, un valor, una ponderación. ¿Cómo qué es lo que considera? Considera experiencia de los socios, el modelo de negocio, la escalabilidad de la propia empresa o del propio modelo, la experiencia del grupo directivo, entre otras cosas. Estos métodos que se basan en esto son ideales para empresas startups, sobre todo aquellas que tienen modelos que pueden llevarse muy rápido, pueden escalarse muy rápido. Para poder hacer esto, se busca que las empresas tengan estructuras sólidas, a pesar de que son empresas jóvenes regularmente, conocidos así como en el ambiente, que están iniciando. Eso no significa que no tengan procesos o procedimientos, reglas, no las tengan suficientemente robustas. Son jóvenes respecto al tiempo en que tienen de vida en el mercado, pero tienen sobre todo modelos altamente escalables y es lo que se busca. Existen distintos métodos, como el método Berkus, el método Scorecard, el método Scandia, el modelo de capital de riesgo, entre otros. En otro video platicaremos acerca de métodos híbridos de manera más clara, de manera y con más información. Además, que si quieres saber algo más sobre estos métodos, por favor, contáctanos y con gusto lo vamos a platicar. Sin embargo, estos métodos híbridos tienen áreas de oportunidad. Una es que la información puede ser no suficiente para poder identificar cómo está la empresa. Los métodos cualitativos podrían siempre o podrían ser cuestionables respecto a ciertas cosas, sobre todo porque no hay una forma de establecer un valor o una ponderación confiable. Cada uno de estos métodos que acabo de mencionar tienen sus propias reglas, tienen sus propios procedimientos. Sin embargo, lo que se hace o lo que se dice sobre estos métodos es que a veces no son suficientemente confiables. Sin embargo, son excelentes para empresas que no tienen una gran madurez todavía, que no tienen mucha información y que sobre todo tienen modelos de negocio altamente escalables, que pueden hacer que las empresas tengan crecimientos exponenciales. Ahora, en todos los métodos, ya sea híbridos o ya sea cuantitativos, hay distintos factores que afectan la evaluación de la empresa. Los primeros tienen que ver con la información. Si no se tiene claridad en la información, si no se tiene datos correctos, es prácticamente imposible poder hacer una evaluación eh, adecuada o realista. Este tipo de modelos o algunos de los factores que afectan es la información, la calidad, la rentabilidad que tengan en los niveles de endeudamiento,
entre otros valores que pueden afectar la evaluación. Estos hay que trabajarlos. Considero que lo más importante es el tema de la información, información cuantitativa e información cualitativa. En ambos casos, las limitantes que pueden tener cualquiera de los métodos se basa en que esto sea accesible, que sea entendible y que sobre todo se pueda expresar para poder hacer la evaluación. Cuando realizamos una evaluación de empresas, hay algunos errores que tenemos que evitar. El primer error es no tener claro para qué lo quieres. Cuando no tienes claridad en para qué estás haciendo esto, ya lo decíamos al inicio del video, podríamos tener no tener claridad hacia dónde vamos. Esto nos puede llevar a poder elegir un método inadecuado porque no tenemos claro para qué es. Otro de los errores es asumir que nuestra información es excelente a pesar de que no. Cuando nosotros sabemos que nuestra información tiene áreas de oportunidad, lo tenemos que mencionar para ver de qué forma podemos establecer o podemos lograr que los métodos o que los análisis avancen. Otro de los problemas que llegan a tener como áreas de oportunidad es subestimar los riesgos. Es decir, que seamos demasiado optimistas, que veamos que no va a pasar nada en un futuro, que no va a haber competencia, etcétera. Que no consideremos variables que son importantes o que sobrevaloremos algunas variables, como por ejemplo la información intangible, las marcas, los patentes. Suele pasar que en muchas empresas se habla de una marca, del valor de la marca. Cuando hablamos de empresas consolidadas en distintas industrias como Coca-Cola, como Pepsi, como Apple, como Microsoft, estamos hablando de marcas súper consolidadas. Sin embargo, cuando las marcas son conocidas solamente en un determinado nicho, a veces podemos caer en sobrevalorar nuestra marca y podemos pensar que esto vale mucho cuando fuera de ese nicho de personas que nos conoce, a lo mejor no podemos nadie más conoce la empresa. Entonces, este es otro de los errores que se cometen continuamente. Y yo creo que uno de los más importantes es no buscar a un profesional de esto. Decir, oye, cualquiera puede hacer una evaluación de empresas, voy a ver algún video y con eso voy a hacer la evaluación. Yo te sugiero que si tú realmente estás en busca de evaluar tu empresa, si tienes claridad para qué lo quieres hacer, acércate con algún experto que te ayude a poder encontrar. Mi sugerencia es platica con esta persona, compártele tus objetivos y puedan llegar a un acuerdo no solo económico, sino de visión acerca de lo que se está buscando para que tú puedas tener un servicio que satisfaga todas tus necesidades. Algunas de las recomendaciones que debes de considerar para poder hacer una evaluación de empresas es, nuevamente, ten claro para qué. Reconoce y ten tu información. Busca y analiza cuáles son los fundamentos que tienes para poder hacerlo y qué información carece o no carece tu empresa. Elige el método adecuado que te pueda ayudar. Considera que nada es seguro hacia un futuro. Evaluar tu empresa es un ejercicio más allá de lo numérico. Es un ejercicio de conciencia que tienes que hacer, donde tienes que separar la parte sentimental de lo que realmente estás buscando. Es importante poder hacer esto y poder saber que si alguien te quiere comprar, te detengas a cuestionar un poco. Imagínate que alguien un día llega y te ofrece determinada cantidad por tu empresa. ¿La venderías? Si la respuesta fue inmediatamente sí, te invito a que reflexiones. Si una persona está llegando a comprarte tu empresa sin que tú hayas pensado siquiera venderla, lo que tienes que analizar es, ¿qué está viendo esta persona que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que está comprando de mi negocio? Está comprando mi cartera de clientes, está comprando mis canales de venta, está comprando mi infraestructura. ¿Qué es lo que está viendo? E incluso es viable
comprar los errores de las empresas. Hay empresas, se suele pensar que una empresa que tiene errores o pérdidas no se puede vender. Claro que sí, cuando la estrategia es clara de lo que se quiere hacer. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que estaría bien? Ahora bien, si tú quieres comprar una empresa, pregúntate y analiza quién es el vendedor para que puedan llegar a una negociación justa que te pueda servir y realmente pueda agregar valor a tu organización. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.